Estamos hablando de que Dios cuida su reputación. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Dejemos de lado la frase muerte y nacimiento. Centrémonos en la primera frase. Mejor es la buena fama y el buen ungüento. En la escritura, un buen ungüento es un buen perfume. En los tiempos bíblicos, este buen ungüento era un aceite perfumado. El escritor dice, es mejor una buena fama porque huele mejor que un buen ungüento. El escritor está diciendo de que una persona huele mejor cuando tiene una buena forma, una buena fama supera el olor de un buen ungüento, porque los perfumes ocultan los malos olores. El escritor nos enseña en gastar más en nuestra reputación que en la compra de perfumes, porque puedes oler muy rico, pero puedes tener un mal concepto ante los demás. Aunque a veces decimos, a mí no me importa lo que los demás opinen de mí, pero a Dios sí le interesa su reputación, por lo que las criaturas inteligentes piensan de él. ¿Cómo demostramos bíblicamente que a Dios sí le interesa lo que a sus criaturas, sus siervos, piensan de Él? ¿Cuál porción bíblica podemos traer a memoria para ilustrar de que a Dios sí le interesa su reputación? Y hay dos pasajes bíblicos. Deuteronomio capítulo 9, versículo 13. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo y he aquí, que es pueblo duro de cerviz. Versículo 14. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y en el libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 9, dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Versículo 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Y qué le dijo Moisés a Dios en Deuteronomio capítulo 9, versículo 28? No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Éxodo capítulo 32, versículo 12 dice, porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Qué hizo o qué utilizó Moisés para hacer que Dios cambiara de opinión? Moisés utilizó la reputación de Dios. Moisés le dice, Señor, espera un momento, piensa en tu reputación, en tu fama y piensa en la opinión que ellos van a tener de ti. ¿Y qué dijo Dios en Éxodo capítulo 32, versículo 14? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, siendo Dios el soberano. Al escuchar a Moisés, se dijo, sí, tiene razón, a mí sí me interesa mi reputación. Y por ello Dios desistió de hacerle el mal al pueblo. Moisés conocía a Dios porque entendía de que a Dios le importaba su reputación. En un momento de ira uno pierde el control, pero en ese momento es donde surge el recuerdo de mi reputación y me calmo y paso la ofensa soportando los agravios. Así pasó con Dios en aquella ocasión. Cuando el pueblo se desvió de su mandato, Dios por su reputación pasó por alto lo que el pueblo hizo. Hemos visto acerca del por qué Dios se dio su gobernación y lo hizo por mantener su reputación. Dios quiere quedar bien en quienes han creído en Él. Por eso le interesa su reputación. La pregunta es, ¿Dios es un dictador? Y la respuesta es no. Por dos razones. Número uno, nos dio libre albedrío. En cambio, un dictador tiene un gobierno totalitarista. Es decir, no le importa la opinión de los demás. Pero Dios nos dio un libre albedrío, nos dio una libre elección. Es decir, no nos impuso su voluntad sobre nosotros.
Cuando suceden cosas desfavorables en nosotros, es nuestra propia culpa. Porque Dios no es un dictador. No nos impuso su voluntad. Esa es la primera razón por la cual Dios no es un dictador. La segunda razón es, a Dios Jehová le interesa nuestro bienestar. En cambio, un dictador, un gobierno totalitarista, no le importa el bienestar de sus gobernados. Ahora la pregunta es, ¿a Jehová le interesa nuestro bienestar o el bienestar nuestro? Y la respuesta es sí. Y por esto Dios no es un dictador, porque le interesa el bienestar de nosotros. Con respecto a nuestro libre albedrío, al interés que Dios tiene por nuestro bienestar, vamos a ver los siguientes textos. Mateo capítulo 7, versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Versículo 10. O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará vuestras cosas a los que le pidan? Esta porción bíblica puede utilizarla para demostrarle a alguien de que Dios sí se interesa por nosotros. El Señor Jesús está diciendo, aunque seamos malos padres, en el sentido por nuestra naturaleza imperfecta. Y no es que Jesús es que esté diciendo que seamos malos, sino dice, siendo vosotros malos, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, en vez de eso les dé una piedra? Y esto no sucede. Jesús en sí dice, si ustedes siendo malos procuran en darle lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará lo mejor a sus hijos que se lo pidan? Porque el Señor sí le interesa y está preocupado por nosotros. En Génesis capítulo 1 encontramos del cómo Dios hizo toda la preparación para poder traer al hombre. Dios creó una casa, la cual llamamos tierra. Le dio luz, agua, oxígeno, vegetación, alimento. No hacía falta nada de lo que el hombre necesitara. Dios no se lo negó. Es más, el hombre deseó una esposa y se la dio. Y, por así decirlo, le diría, defiéndase con ella. A mí no me eche la culpa. Después, el hombre con descaro dijo, la esposa que me diste. Y la respuesta posible aquí sería, ¿para qué la pidió? Génesis capítulo 1 dice de que Dios se interesó por el hombre, por la humanidad. Ahora vamos a Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Hasta dónde llega el interés de Dios por sus hijos? Es decir, la humanidad, que no dice en que solo hace llover sobre solo los buenos. No dice eso. En vez de eso dice claramente en que así como Dios hace salir su sol sobre aquellos que creen en Él, Jehová también hace salir su sol sobre aquellos que no creen en Él y niegan su existencia. Dios Jehová es tan bueno con aquellos que no creen en Él y niegan su existencia, y aún así, con sus criaturas, que Satanás, mereciendo ser exterminado y aniquilado, Dios le sigue sosteniendo la existencia. Así de bueno es Dios y así de interesado está Dios por nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si somos importantes para Dios, le interesa el bienestar para nosotros. Por esto, Dios Jehová no es un dictador y no es autoritarista, por la razón de que no impone su voluntad. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda suscribirte y visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.